Muy buenos días, les saluda Olga López, actuaria del Tribunal de Sentencia número 1 de Saltos del Guairá, Circunscripción Judicial de Canindeyú. Iniciamos esta transmisión para realizar los sorteos de expedientes ingresados en el Juzgado de Coordinación. Procedo a dar lectura del acta correspondiente. En la ciudad de Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú, a los 21 días del mes de noviembre del año 2023, siendo las 9:20, estando presente el juez vicecoordinador del Tribunal de Sentencia, abogado Benito Ramón González, por ante mí, abogada Olga Jacqueline López, actuaria de coordinación, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la acordada número 154/2000, 1431/2020 y la resolución número 8262/2020, emanadas de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, se procede a la desinsaculación correspondiente para determinar a los jueces que deberán entender en calidad de presidente, miembros titulares y suplentes en la causa ingresada en la coordinación del Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá, resultando cuanto sigue. Causa número 2390/2022, Ministerio Público contra Sebastián Benítez Ramírez, sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 89/2023. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1. Abogado Benito Ramón González. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde. 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra. Se introduce al bolillero las bolillas con los números correspondientes a cada uno de los jueces que integrará el tribunal. Se extrajo la bolilla número 2. En este caso, como presidente, salió sorteado el abogado Gustavo Miguel Villaverde, juez penal de sentencia número 2. Le sigue por orden de turno como titular número 1 la abogada Cintia Espínola Ibarra, juez penal de sentencia número 3. Y titular número 2, el abogado Benito Ramón González, juez penal de sentencia número 1. Miembros integrantes para suplente. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, juez penal de sentencia número 4. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, juez penal de sentencia número 5. Y 3. Abogado Bonifacio Rojas Ceballos, juez penal de sentencia número 3. 6. Se introducen nuevamente las bolillas para proceder al sorteo. Se extrajo la bolilla número 2. Como suplente número 1 salió sorteado el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos y suplente número 3 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Causa número 2245/2022. Ministerio Público contra Luis Gauto Martínez sobre homicidio doloso, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 90/2023. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, juez penal de sentencia número 4. 2. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, juez penal de sentencia número 5. Y 3. Abogado Bonifacio Rojas Ceballos, juez penal de sentencia número 6. Se introduce nuevamente al bolillero las 3 bolillas correspondientes a cada uno de los jueces que integrará el tribunal. Se extrajo la bolilla número 3. Como presidente corresponderá al abogado Bonifacio Rojas Ceballos, juez penal de sentencia número 6. Por orden de turno le sigue como titular número 1 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón y titular número 2 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Miembros integrantes para suplente. 1. Abogado Benito Ramón González. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente 1 salió sorteado el abogado Benito Ramón González. Suplente 2,
el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y suplente 3, la abogada Cintia Espínola Ibarra. Causa número 2267/2023. Ministerio Público contra Ramón Zamudio Rojas sobre supuesto hecho punible de abuso sexual en niños. Expediente judicial número 4/2023, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 91/2023. Teniendo en cuenta que ya se extrajo la bolilla número 2, que corresponde al magistrado Gustavo Miguel Villaverde, para entender como presidente. En este caso se excluye la bolilla 2 y se introduce la bolilla 1 y 3 para proceder al sorteo. Se extrajo la bolilla número 1. Como presidente salió sorteado el abogado Benito Ramón González, juez penal de sentencia número 1. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Gustavo Miguel Villaverde y titular número 2 la abogada Cintia Espínola Ibarra. Miembros integrantes para suplente: 1, abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón; 2, abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez; y 3, abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 3. Como suplente 1 salió sorteado el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Como le sigue por orden de turno como suplente 2 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón y suplente 3 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Causa número 1241/2023. Ministerio Público contra Sergio Daniel Aguilera Colmán sobre hurto agravado. Expediente judicial número 31/2023, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 92/2023. Miembros integrantes para presidente y titulares: la abogada 1, la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón; 2, abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez; y 3, abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Hacemos la aclaración que ya se extrajo la bolilla número 3, que corresponde al abogado Bonifacio Rojas Ceballos, para entender como presidente. En este caso, se excluye la bolilla 3 y procedemos a introducir la bolilla 1 y 2. Se extrajo la bolilla número 2. Corresponderá entender como presidente el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, juez penal de sentencia número 5. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos, juez penal de sentencia número 6. Y titular número 2 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Miembros integrantes para suplente: 1, abogado Benito Ramón González; 2, abogado Gustavo Miguel Villaverde; y 3, abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 2. Como suplente número 1 salió sorteado el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 la abogada Cintia Espínola Ibarra y suplente número 3 el abogado Benito Ramón González. Causa número 1926/2022. Ministerio Público contra Bernardo Galeano sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 93/2023. Hacemos la aclaración que ya se extrajo la bolilla número 1, que corresponde al abogado Benito Ramón González, y bolilla número 2, que corresponde al abogado Gustavo Miguel Villaverde, para entender como presidente en las causas ya sorteadas.
En este caso, para una mejor distribución equitativa, esta causa corresponderá a entender como presidente a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Benito Ramón González y titular número 2 el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Miembros integrantes para suplente. 1. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3. Abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente 1 salió sorteado la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Le sigue por orden de turno como suplente 2 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y suplente número 3 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Causa número 2442/2022, Ministerio Público contra Porfiria Frutos, sobre supuesto hecho punible de transgresión a la ley 1340/88, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 94/2023. Hacemos nuevamente la aclaración que ya se extrajo la bolilla número 2, que corresponde al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, y bolilla número 3, que corresponde al abogado Bonifacio Rojas Ceballos, para entender en las causas que ya fueron sorteados como presidente. En este caso, para una mejor distribución equitativa, esta causa corresponderá como presidente a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Le sigue por orden de turno el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez como titular número 1 y titular número 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Miembros integrantes para suplente. 1. Abogado Benito Ramón González. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 2. Como suplente 1, salió sorteado el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 la abogada Cintia Espínola Ibarra. Y suplente número 3, el abogado Benito Ramón González. Causa número 807/2022, Ministerio Público contra Germán Rojas, sobre supuesto hecho punible de tentativa de abuso sexual en niños. Expediente judicial número 807/2022, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 95/2023. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1. Abogado Benito Ramón González, juez penal de sentencia número 1. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde, juez penal de sentencia número 2. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra, juez penal de sentencia número 3. Se introduce nuevamente al bolillero las 3 bolillas correspondientes a cada uno de los jueces que integrarán el tribunal. Se extrajo la bolilla número 2. Corresponderá a entender como presidente el abogado Gustavo Miguel Villaverde, juez penal de sentencia número 2. Le sigue por orden de turno como titular número 1 la abogada Cintia Espínola Ibarra, juez penal de sentencia número 3. Y titular número 2 el abogado Benito Ramón González, juez penal de sentencia número 1. Miembros integrantes para suplente. 1. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, juez penal de sentencia número 4. 2. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, juez penal de sentencia número 5. Y 3. Abogado Bonifacio Rojas Ceballos, juez penal de sentencia número 6. Se extrajo la bolilla número 2. Como suplente 1 sale sorteado el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Le sigue por orden de turno el abogado Bonifacio Rojas Ceballos como suplente 2 y suplente 3 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Causa número 1204/2022. Ministerio Público
contra Jorge Alexis Campuzano y otros sobre supuesto hecho punible de transgresión a la ley 1340/88, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 96/2023. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, juez penal de sentencia número 4. 2. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, juez penal de sentencia número 5. Y 3. Abogado Bonifacio Rojas Ceballos, juez penal de sentencia número 6. Se introducen nuevamente las 3 bolillas correspondientes a cada uno de los jueces para proceder al sorteo. Se extrajo la bolilla número 2. Como presidente salió sorteado el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos y titular número 2 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Miembros integrantes para suplente. 1. Abogado Benito Ramón González. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente 1 salió sorteado el abogado Benito Ramón González. Le sigue por orden de turno como suplente 2 el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y suplente número 3 la abogada Cintia Espínola Ibarra. Causa número 1542/2022. Ministerio Público contra Luis Alberto Duarte Martínez sobre supuesto hecho punible contra la ley 716/96. Expediente judicial número 36/2022, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 97/2023. Teniendo en cuenta que ya se extrajo la bolilla número 2, que corresponde al magistrado Gustavo Miguel Villaverde, para entender como presidente. En este caso se excluye la bolilla número 2 e ingresamos la bolilla 1 y 3. Se extrajo la bolilla número 1. Como presidente sale el abogado Benito Ramón González. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Gustavo Miguel Villaverde y titular número 2 la abogada Cintia Espínola Ibarra. Miembros integrantes para suplente. 1. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3. Abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 2. Como suplente 1 sale sorteado el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos y suplente número 3 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Causa número 740/2022. Ministerio Público contra Roberto Nogueira sobre supuesto hecho punible de apropiación, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 98/2023. Teniendo en cuenta también que ya se extrajo la bolilla número 2, que corresponde al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez para entender como presidente en la causa ya sorteada. Y para una mejor distribución equitativa, ingresamos la bolilla número 1, que corresponderá a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, y la bolilla número 3, que corresponderá al abogado Bonifacio Rojas Ceballos, para proceder al sorteo. Se extrajo la bolilla número 1. Como presidente salió sorteada la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y titular número 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Miembros integrantes para suplente. 1. Abogado Benito Ramón González.
2, abogado Gustavo Miguel Villaverde y 3, abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 3. Como suplente 1 salió sorteada la abogada Cintia Espínola Ibarra. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Benito Ramón González y suplente número 3 el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Causa número 2382/2022. Ministerio Público contra Florencio López sobre supuesto hecho punible de producción de riesgos comunes anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 99/2023. Hacemos nuevamente la aclaración que ya se extrajo la bolilla número 1 que corresponde al abogado Benito Ramón González y bolilla número 2 que corresponde al abogado Gustavo Miguel Villaverde en las causas que ya fueron sorteados para entender como presidente. Y para una mejor distribución equitativa, esta causa corresponderá a entender como presidente a la abogada Cintia Espínola Ibarra, juez penal de sentencia número 3, y le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Benito Ramón González y titular número 2 el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Miembros integrantes para suplente. 1, abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2, abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3, abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 2. Como suplente 2 salió sorteado. Suplente 1 salió sorteado el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, juez penal de sentencia número 5. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos, juez penal de sentencia número 6. Y suplente número 3 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, juez penal de sentencia número 4. Causa número 953/2020. Ministerio Público contra Faustino Cáceres Patiño sobre supuesto hecho punible contra niños y adolescentes, abuso sexual en niños. Expediente judicial número 91/2020, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 100/2023. Hacemos otra vez la aclaración en esta causa que ya se extrajo la bolilla número 2, que corresponderá a entender como presidente el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, así también la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, en las causas que ya fueron sorteados. Entonces, en este caso, para una mejor distribución equitativa, esta causa corresponderá a entender como presidente el abogado Bonifacio Rojas Ceballos, juez penal de sentencia número 6. Le sigue por orden de turno como titular número 1 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, juez penal de sentencia número 4, y titular número 2, el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, juez penal de sentencia número 5. Miembros integrantes para suplente. 1, abogado Benito Ramón González. 2, abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y 3, abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente 1 sale sorteado el abogado Benito Ramón González, suplente 2 el abogado Gustavo Miguel Villaverde y suplente 3 la abogada Cintia Espínola Ibarra. No habiendo más expediente que sortear en la fecha, finalizamos el acta. Previa lectura de su contenido, firma el magistrado: ante mí certifico y doy fe. Sí. Sin más que agregar, finalizamos también la transmisión. Muchas gracias.